Estado sólido. En esta presentación veremos temas como sólidos cristalinos, leyes cristalográficas, sistemas cristalinos, métodos de identificación de planos cristalinos, difracción de rayos X y sólidos amorfos. Sólidos cristalinos. Propiedades de los cristales. Estructura cristalina. La estructura de un cristal es la organización regular de los átomos, iones o moléculas en una red que se repite en 3 dimensiones. Propiedades ópticas. Transparencia. Algunos cristales como el cuarzo son transparentes y se usan en óptica. Refracción. Los cristales tienen un índice de refracción que afecta cómo la luz se dobla al pasar a través de ellos. Propiedades mecánicas. Dureza. Los cristales varían en dureza. Por ejemplo, el diamante es el más duro mientras que el talco es el más blando. Fragilidad. Muchos cristales, como la sal, pueden ser frágiles y romperse fácilmente. Elasticidad. Algunos cristales tienen la capacidad de volver a su forma original después de ser reformados. Propiedades térmicas. Conductividad térmica. Cristales como el diamante tienen alta conductividad térmica. Expansión térmica. Los cristales se expanden al calentar y se contraen al enfriar. Pero esto varía según su estructura. Propiedades eléctricas, conductores y aislantes. Cristales como el grafito conducen electricidad, mientras que otros como el diamante son aislantes. Cristales semiconductores. El silicio es un cristal semiconductor usado en la tecnología electrónica. Propiedades químicas. Estabilidad química. Algunos cristales, como el diamante, son muy estables, mientras que otros, como el carbonato de calcio, reaccionan con ácidos. Tipos de cristales según su enlace. Cristales iónicos. Los cristales iónicos tienen puntos de ebullición altos debido a la fuerte cohesión entre iones, determinada por la energía reticular. Cristales covalentes. Los cristales covalentes forman redes tridimensionales unidas por enlaces covalentes como en los alótropos del carbono. Su estructura les da alta dureza y puntos de fusión elevados. Cristales moleculares. Los cristales moleculares están formados por moléculas unidas por fuerzas de Van der Waals o enlaces de hidrógeno como el dióxido de azufre. Son quebradizos, tienen puntos de fusión bajos y sus moléculas se empaquetan según su tamaño y forma. Cristales metálicos. Los cristales metálicos tienen átomos en puntos reticulares, su estructura cúbica y alta densidad. Sus electrones de valencia están deslocalizados formando un mar de electrones que brinda cohesión y resistencia. Gráficas se han formulado en base al estudio de la forma externa de un cristal. Número 1. Ley de la constancia de los ángulos interfaciales. Esta ley establece que los ángulos entre las caras equivalentes de un cristal son constantes y característicos para cada sustancia cristalina, independientemente de su tamaño o forma. Número 2. Ley de la simetría. Esta ley indica que las caras de un cristal se disponen de manera simétrica alrededor de su elemento simétrico, como ejes, planos y centros de simetría. La simetría en los cristales se refiere a la disposición ordenada y repetitiva de su componente en el espacio. Los elementos de simetría incluyen centro de simetría, punto dentro del cristal desde los cuales cualquier línea trazada encuentra elementos idénticos en direcciones opuestas. Planos de reflexión. Planos imaginarios que dividen el cristal en dos mitades espectaculares. Ejes rotacionales. Líneas imaginarias alrededor de los cuales el cristal puede rotarse cierto ángulo. Coincidir consigo mismo, el cristal solo se permite ejes rotacionales de orden 2, 3, 4 y 6. Sistemas cristalinos. Son las posibles formas geométricas tridimensionales en las que se distribuyen los átomos, iones o moléculas en un cristal. Se basa en la repetición de un motivo básico, átomo o grupo de átomos en el espacio, formando estructuras periódicas. Clasificación.
Los sistemas cristalinos se clasifican según la longitud de sus ejes, A, B y C, y los ángulos entre ellos, alfa, beta y gamma. Hay 7 sistemas cristalinos principales. Cúbico, que es igual a B, B es igual a C, con ángulos de 90 grados. Tetragonal, A es igual a B y B es diferente de C, con ángulos de 90 grados. Ortorrómbicos, A es diferente de B y B es diferente de C, con ángulos de 90 grados. Romboídricos, A es igual a B y B es igual a C. Ángulos, no todos son de 90 grados. Hexagonal, A es igual a B y B es diferente de C. Ángulos de 90 grados y uno de 120 grados. Monoclínico, A es diferente de B y B es diferente de C. Un ángulo distinto de 90 grados. Triclínico, A es diferente de B, B es diferente de C. Ningún ángulo de 90 grados. Redes de Bravais son las posibles configuraciones de puntos que permiten construir los cristales en espacio tridimensionales. En total, hay 14 redes de Bravais que se agrupan dentro de los 7 sistemas cristalinos. Ejemplo de redes de Bravais: cubo simple. Átomos en la esquina de un cubo. Cúbico centrado en el cuerpo. Átomos en la esquina y uno en el centro del cuerpo. Cúbico centrado en la cara. Átomos en la esquina y en cada cara del cubo. Sistema cúbico. Es uno de los sistemas cristalinos más simétrico. Se caracteriza por tener los 3 aristas de algún igual longitud. A es igual a B, B es igual a C. Y un ángulo recto de 90 grados. Ejemplo común: diamantes, alita, metales como hierros a cierta temperatura. Redes cúbicas. Cúbico simple, cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en la cara. Celda unitaria. En la unidad básica y repetitiva que forma el cristal, describe la disposición de los átomos en redes cristalinas y se define por parámetros de la celda, las longitudes de ese eje, A, B y C, y los ángulos entre ellos, alfa, beta y gamma. Tipos de empaquetamiento. Depende de cómo se ocupan los espacios en las celdas. El sistema cúbico, por ejemplo, tiene empaquetamiento de alta densidad, como el cúbico centrado en las caras. El método de Lau. En este método se utiliza un monocristal asimilado y se sitúa en una placa fotográfica o película plana encerrada sobre una prueba de luz a una distancia conocida generalmente a 5 centímetros del cristal. Un haz de rayo X blanco se hace incidir en el cristal perpendicularmente a la placa fotográfica. En sus primeros experimentos usó radiación continua, con todas las longitudes de ondas posibles incidiendo sobre un cristal estacionario. De este modo, el cristal generaba un conjunto de haces que representaba la simetría interna del cristal. En esas condiciones, y teniendo en cuenta la ley de Brown, la constante del experimento son los espaciados de y la posición del cristal respecto a las incidentes, y las variables son la longitud de ondas y el número entero n. Por lo tanto, para un mismo espacio D, el patrón de difracción contendrá los diferentes haces difractados que se corresponderán con el primer orden de difracción. N es igual a 1 para que la longitud de onda sea lambda. Con el segundo orden, que sería n igual a 2, que corresponde a la longitud de onda de mitad, o sea, lambda sobre 2. Con el tercer orden, n sobre es igual a 3, que corresponderá a la longitud de onda lambda sobre 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, el diagrama del Laue es simplemente una proyección estereográfica de los planos cristal. Hay dos geometrías diferentes en los diagramas de Laue, dependiendo de la posición del cristal respecto a la placa fotográfica, transmisión o reflexión. La ley de Brown. La ley de Brown permite estudiar las direcciones en las que la
difracción de rayos X sobre la superficie de un cristal produce interferencias constructivas, dado que permite predecir los ángulos en los que los rayos X se difractados por un material con una estructura atómica periódica, por ejemplo, materiales cristalinos. Para lograr obtener los resultados, tenemos que aplicar la fórmula que viene siendo n lambda es igual a 2 veces d por sin, que sería seno de teta, distancia perpendicular entre los planos. La distancia perpendicular entre los planos cristalinos se refiere a la distancia entre dos planos consecutivos de átomos en un cristal. Esta distancia es fundamental para entender la estructura cristalina y se determina utilizando el método de Bragg. Densidad del sólido cristalino. La densidad de un sólido cristalino se refiere a la masa por unidad de volumen del material. La densidad depende de la estructura cristalina y de la masa de los átomos que la compone al cristal. Sistema hexagonal y sus aplicaciones. El sistema hexagonal es uno de los 7 sistemas cristalinos que se utiliza para clasificar los cristales. Los cristales hexagonales tienen una estructura en la que los átomos están dispuestos en patrones hexagonales. El sistema hexagonal se encuentra en materiales como el grafito, el cuarzo y el berilo. Su aplicación incluye electrónica. Los cristales hexagonales se utilizan en la fabricación de dispositivos electrónicos, como transistores y diodos. Óptica. Los cristales hexagonales se utilizan en fabricaciones de lentes y prismas ópticos. Y materiales de construcción. Los cristales hexagonales se utilizan en la fabricación de materiales de construcción, como el cemento y el vidrio. Ahora veremos los sólidos amorfos y los polímeros y su clasificación como aislantes electrónicos. Los polímeros son macromoléculas formadas por la repetición de unidades estructurales llamadas monómeros. Estas cadenas largas tienen propiedades físicas, químicas y eléctricas que varían según la composición y estructura molecular. En el ámbito de la electrónica, los polímeros son valorados principalmente por su capacidad de actuar como aislantes eléctricos. Esto se debe a que muchos polímeros tienen alta resistividad eléctrica, lo que significa que no conducen bien la corriente eléctrica. Propiedades que hacen a los polímeros buenos aislantes. 1. Baja conductividad eléctrica. Los polímeros carecen de electrones libres, como los metales, lo que les impide conducir electricidad de manera eficiente. 2. Alta resistividad. Resisten el paso de la corriente eléctrica incluso bajo voltajes elevados. 3. Estabilidad térmica. Muchos polímeros pueden soportar temperaturas elevadas sin degradarse, manteniendo sus propiedades aislantes. 4. La flexibilidad. Son livianos y pueden moldearse en diferentes formas y tamaños, haciéndolos ideales para aplicaciones como recubrimientos y carcasas. Clasificación de los polímeros como aislantes electrónicos. 1. Los termoplásticos. Son polímeros que se ablandan al calentarse y pueden ser moldeados repetidamente. Un ejemplo sería el polietileno, el PVC y el polipropileno. 2. Los termoestables. Son polímeros que, una vez moldeados, no pueden volver a fundirse. Tienen alta resistencia térmica y química. Acá un ejemplo sería el epoxis, los poliuretanos y los fenolíticos. 3. Elastómeros. Son polímeros flexibles con propiedades elásticas. Aunque no son tan comunes como aislantes, tienen aplicaciones específicas, que sería como el neopreno o las siliconas. Algunas aplicaciones comunes serían en revestimiento de cables electrónicos. Los polímeros como el PVC y el polietileno son los más usados debido a su resistencia eléctrica y mecánica. Pueden ser componentes de circuitos eléctricos, como recubrimientos y encapsulamientos de transistores y microchips, aislantes térmicos y eléctricos, usados en motores, generadores y transformadores. Algunas de sus limitaciones son la degradación térmica. A temperaturas muy altas, algunos polímeros pueden derretirse o descomponerse. El envejecimiento.
pueden perder propiedades aislantes con el tiempo debido a la exposición a radiación UV o a agentes químicos. La inflamabilidad. Aunque hay polímeros ignífugos, otros pueden ser altamente inflamables. Polímeros y su clasificación como aislantes acústicos. Debido a su estructura y propiedades, muchos polímeros se utilizan como aislantes acústicos, ya que pueden absorber y atenuar las ondas sonoras, mejorando el confort acústico en diversos entornos. Propiedades de los polímeros como aislantes acústicos. 1. La absorción sonora. Los polímeros porosos pueden absorber las ondas sonoras, reduciendo el eco en los espacios cerrados. 2. Amortiguación de vibraciones. Algunos polímeros tienen la capacidad de disipar la energía de las vibraciones, disminuyendo la transmisión de ruido estructural. 3. Flexibilidad y adaptabilidad. Pueden moldearse en diversas formas y tamaños, facilitando su integración en diferentes aplicaciones arquitectónicas y de ingeniería. Clasificación de los polímeros como aislantes acústicos. 1. Espumas acústicas. 2. Espuma elastomérica. La espuma de polietileno reticulado que ofrece mayores prestaciones mecánicas y resistencia al envejecimiento. Aplicaciones comunes. La construcción y arquitectura en paneles acústicos, espumas acústicas, aislamiento de ventanas y puertas y membranas acústicas. En la industria automotriz, con paneles de puertas y tableros o revestimientos de interiores, electrodomésticos y equipos industriales. Puede ser aislante de ruido en electrodomésticos y en equipos pesados, en el transporte público y aviación, revestimientos internos o en espumas estructurales.